Y hoy pasa exactamente lo mismo, y es que se ha producido un verdadero terremoto político porque el excarcelamiento de violadores día a día es una cascada absolutamente indigerible por parte de la opinión pública. Pilar, te quería preguntar sobre esta salida de los... no sobre el tema jurídico, sino sobre el tema psicológico. Estas personas que salen a la calle ¿tienen probabilidad de reincidir desde el punto de vista psicológico? Bien, vamos a distinguir. Un delincuente común que no sea psicópata, le es difícil la reinserción, porque aunque hay programas de reeducación en las cárceles, se aprende más, es la Universidad del Delito, que una vez que salen, ellos han cumplido dentro del sistema penitenciario un protocolo para tener menos condena, para lo que quieras, pero luego no hay un seguimiento de esa persona, cómo se reinserta, porque el marco teórico es estupendo. No, pero sí, mi pregunta es desde el punto de vista técnico-psicológico, porque el violador tiene un problema mental, supongo, ¿no? O tiene un desajuste. Vale, ¿ese desajuste se puede corregir? Pues ahí te iba, es decir, que ni siquiera los delincuentes que han hecho un protocolo de reinserción vuelven a delinquir. Pero es que este tipo de personas, porque el psicópata, que tiene muchas modalidades, no solamente es criminal, sino violador, me he traído aquí esto, que es lo que pasan, este test es absolutamente internacional, el PCL, es el Psychopathic Checklist. Cuando los compañeros de la cárcel han pasado esto y arroja que la persona no tiene censura moral, tiene una relación con la sociedad de uso para satisfacer sus necesidades y dicen no es reinsertable, no lo contempla porque el sofista, que es político, le interesan otras cosas, pero no son reinsertables porque no tienen un trastorno mental, es una configuración de la maldad. Vale. Correcto. Entonces, la Junta de Tratamiento, ¿por qué? Bueno, en este caso, desde luego, desgraciado, porque ha habido una chapuza legislativa, o peor, una voluntad deliberada de sacarles de la cárcel. Pero, en general, la Junta de Tratamiento, ¿por qué no dice, oiga, estas personas no tienen capacidad para convivir? En muchas ocasiones sí lo dicen, porque son profesionales que sí saben lo que se traen entre manos, pero por encima de ellos están los intereses políticos, que me parece que son intereses, no actitud de servicio, que es lo que tiene que tener un político. Es decir, dejan desatendidos a la inmensa población y me da igual porque dicen mujeres, hombres, no, es que cuando un sujeto de estas características entra en la corriente de la comunidad, de lo social, es que va a delinquir. Delinquen antes y delinquen con más saña. Y la gente que está en la prisión, que se dedican a esto, lo saben. Los políticos luego manejan el asunto y dirán, hacen un gaslighting. La culpa la tiene... O sea que, al revés, acelera la maldad, para entendernos. Aceleran la maldad, sí, efectivamente, y con más saña. O sea que la cárcel, que tiene una vocación de reinsertar, fracasa. En el papel, claro, por supuesto. En estos sujetos siempre, porque no tienen... El psicópata no es una enfermedad ni un trastorno, no hay tratamiento posible, ni siendo buenistas, ni con alta teología, no tienen un trastorno mental, es una configuración de la maldad que no nos entra en la cabeza. Y mucho menos si eres un político donde tú quieres defender las ideas de tu endogrupo, como he visto pues, a una abogada ya de tradición como Cristina Almeida. Es decir, a lo mejor si nos toca a nivel personal el discurso cambia, pero por encima del discurso personal está la integración en el endogrupo y el poder y el estatus que lleva. Pero la configuración de la maldad, como lo has bautizado... Es que no lo bautizo yo, es que lo dice Keckley, Robert Hart, Pozueco. Pues perdón por la ignorancia, pero ¿esa configuración de la maldad no es corregible? No, es una manera de ser como el albino, de estar, el fenotipo, el genotipo, y se ha visto perfectamente que son sujetos que no se reinsertan. Y los hay subclínicos, integrados, que suelen ocupar muchos puestos en la política, en las finanzas, en grupos de poder, porque el psicópata es así, pero el que ya es un psicópata criminal que ha llegado a la cárcel tiene mucho más rencor. Entonces delinquen antes y con más saña. Y luego, evidentemente, se protegen, se amparan en estas leyes garantistas que muchos de estos políticos de esa tendencia, más democrática, más buenista, bueno, pues lo justifican porque en el marco teórico dices, todo ser humano se tiene que reinsertar. Bueno, el que es reinsertable, sí, claro. El que no. Claro. Pilar.
A mí me gustaría hacer una pregunta breve. Sí, claro. Si esto es así, ¿por qué toda esta política penitenciaria de que hay que reinsertar por narices a los presos y hay algunos que, como bien has explicado, no tienen remedio? O sea, ¿por qué los gobiernos se empeñan en España en ese intento de intentar reinsertar a los que no son reinsertables? Porque hacen generalizaciones para sus propios intereses. Es decir, pues a lo mejor una persona que esté en la cárcel por narcotráfico, pues puede ser, depende de cada preso. Bueno, ese puede ser que sea reinsertable, depende de lo que se encuentre, del apoyo social que tiene, porque si va a volver otra vez a la barriada donde están con el tráfico, pues no, va a volver otra vez a delinquir. Pero ellos saben perfectamente que hay sujetos, por el acto criminal que hayan tenido, que son agresores, que son criminales en serie, ellos lo saben perfectamente, pero no les es interesante. No les interesa. Tremendo. Ese es el punto. Pilar, una última cosa, desde la óptica de las víctimas. Cuando las víctimas escuchan toda esta polémica y escuchan que su agresor sale a la calle, ¿se revictimizan? No, lo que pasa es que aparece una patología muy seria, que es el estrés postraumático, que es el miedo, que es el paranoidismo, que es la atención farmacológica, que es la necesidad de huida, porque las víctimas saben que la persona, el agresor, está en la cárcel porque el sujeto odiado está fuera. Entonces, cuando sale, va a ir a por ese objeto odiado. Y lo saben perfectamente. Entonces, una persona, una niña, una mujer, un hombre, un anciano que haya sufrido esto, evidentemente, cuando escucha la televisión, tiene que sentir... Entra en pánico, claro. Pues exacto, porque ¿quién me protege a mí? Claro, es tremendo. Pilar, muchísimas gracias. A vosotros siempre. Ha sido un placer. Igual.